Paz de Dios a cada uno de ustedes, hermanos. Vayamos por favor allí abriendo la palabra del Señor en el libro de Hechos. Hechos capítulo 7. Hoy tenemos un tema titulado El camino a la gloria. Abramos la palabra del Señor, Hechos capítulo... Perdón, me equivoqué por ahí, hermanos. Hechos capítulo 9, unas páginas en adelante. Y le vamos a dar lectura desde el versículo 1. Y le vamos a dar lectura hasta el versículo 6, Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Repito una vez más, Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Puede tomar su lugar, hermanos. Ahora, dice en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Tenga en su mente presente estos versículos. Y le vamos a dar lectura unos capítulos más, allí mismo en el libro de Hechos. Y le vamos a dar lectura al capítulo 11, versículo 19. Dice la palabra del Señor así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y le congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, hermanos, vemos aquí en el libro de Hechos, en estos
dos capítulos, capítulo 9 y capítulo 11, algo que yo quiero que ustedes noten. Y es, primeramente pongamos atención en esa parte de la palabra que dice que en Antioquía se les llamó por primera vez a los que creían en nuestro Señor Jesucristo cristianos, que quiere decir los del partido de Cristo. Pero antes de eso, en el narramiento de la conversión de Saulo, cuando Saulo era perseguidor de la iglesia, cuando dice la palabra del Señor que Saulo respiraba amenazas y respiraba muerte contra los discípulos del Señor, eso quiere decir que él tenía una gran aversión, que aborrecía a estos que trastornaban al mundo, los aborrecía. Tiempo atrás, él había estado presente en la muerte del primer mártir de la iglesia y él lo consintió y él estuvo allí viendo cómo mataban a Esteban. Aborrecía a los cristianos, los odiaba con pasión. Por eso es que la palabra del Señor dice que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de nuestro Señor. Y por lo tanto, como él deseaba tanto la muerte de estas personas, él no se iba a quedar inactivo, él no se iba a quedar pasivo, él no se iba a quedar allí estático, sino que fue con los principales y fue a obtener cartas que dieran apoyo a la persecución que él prendía, que él planeaba hacer. Y dice, y incluso en su camino él iba con cartas, porque si encontraba por ahí a uno de estos cristianos, él no lo iba a dejar, lo iba a llevar arrastrando. Pero dice la palabra del Señor, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y luego nos habla, sigue diciendo, de este camino, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, allí nos habla de dos caminos diferentes, hermanos. Se nos dice que posteriormente él fue llevado a Antioquía por Bernabé de Damasco. Él estaba en Damasco, Bernabé fue enviado a Antioquía porque se estaba levantando una grande obra. Los gentiles, las personas que no eran del pueblo de Israel, estaban creyendo, se estaban convirtiendo, se estaba levantando iglesia del Señor y llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, y entonces mandaron a Bernabé para ver qué estaba pasando. Luego posteriormente Bernabé va por Saulo y lo trae a Antioquía, y luego dice la palabra del Señor que ahí fue donde se llamaron por primera vez cristianos los cristianos. Pero antes de ellos se les conocía por otro nombre. Antes de que se les conociera por cristianos, se les conocía por los del camino. Alusión de que nuestro Señor Jesucristo, hablándole a una gran cantidad de almas con una gran nube de testigos, Él declaró que Él era el camino. Por lo tanto, los cristianos, antes de que se les llamara cristianos, se les llamaba a aquellos que eran del camino, que pertenecían al camino. Eso es asombroso, eso es maravilloso, que te asocien con el camino, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice la palabra del Señor, regresando a la conversión de Saulo, Saulo muy enojado, Saulo muy enfurecido por estos cristianos. Él era perseguidor, muy perseguidor de la iglesia. Y él en ese momento que era perseguidor, obviamente no estaba con el camino, no formaba parte del camino, no se había unido con nuestro Señor Jesucristo. Pero es que nuestro Señor Jesucristo no solo es el camino, Él es la entrada para ese camino. Así lo dice la palabra del Señor, que Él es la entrada, Él es la puerta para ingresar
a ese camino. Así que no solamente es el camino, sino que nuestro Señor Jesucristo es la entrada a ese camino que todo lavado y comprado y santificado y justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha creído por fe en nuestro Señor Jesucristo, está. ¿Cuántos están en el camino? Amén, gloria a Dios, qué bueno que no se están durmiendo. Y lo dice la palabra del Señor, que Él es la puerta. Y nos dice la palabra del Señor que Él es la resurrección y Él es la vida. Él es aquellos que se encuentran muertos, que se encuentran en puros huesos, Él les da vida y Él los resucita. Él es el pan que descendió del cielo, el pan que da vida. Él es la luz que ilumina la oscuridad del hombre y lo saca de esas tinieblas, de esa penumbra, de esa oscuridad, y los trae a la luz gloriosa, a su luz gloriosa. Y eso fue precisamente lo que le ocurrió a Saulo de Tarso, porque él iba enfocado, él llevaba un objetivo claro, un objetivo bien definido: acabar con los cristianos. Y entonces una luz lo alumbró, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Soy aquel a quien has estado persiguiendo. Y saben, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, la palabra del Señor nos dice en los evangelios que fueron los soldados y dijeron a los sacerdotes y les dijeron: hey, ¿qué creen? Ya no está aquel que crucificaron. Ya no está aquel que se hace llamar rey de los judíos. Entonces se alarmaron los sumos sacerdotes, se alarmaron los religiosos de la época y dijeron: ¿y ahora? La gente va a decir que esto que él profetizó de que iba a resucitar al tercer día realmente sucedió. No digan eso. Mejor digan que se quedaron dormidos y que sus discípulos vinieron por la noche cual ladrones y tomaron el cuerpo. Y luego dice la palabra del Señor que los sobornaron. Y como ellos eran soldados, tenían una responsabilidad con el gobernador, y les dice: si lo oye el gobernador que ustedes se quedaron dormidos y faltaron a su responsabilidad, entonces nosotros vamos a interceder por vosotros para que no los ejecuten por faltar a su deber. Y luego la palabra del Señor dice que eso se decía hasta los días en que fue escrito el evangelio, que los discípulos habían robado el cuerpo y que no resucitó nuestro Señor. Pero entonces Saulo, se le presenta esa gloria de nuestro Señor Jesucristo en forma de luz, y él entonces se da cuenta de que aquel que había sido crucificado vive y vive por los siglos de los siglos. Y se le presentaba para darle vida. Y aquellos a los cuales perseguía formaron a ser parte de sus hermanos. Y entonces él va a Damasco, a esos lugares donde se reunían los cristianos, y él va y les dice: paz del Señor, y se acerca y les quiere dar un abrazo y le dicen: espérate, de lejitos. Dice la palabra del Señor, le tenían miedo, le tenían pavor. ¿Por qué? Porque la fama de este hombre perseguidor era grande, y no para bien de los cristianos, sino para mal. Entonces todavía con recelo le dicen: de lejitos, no sea que en una de esas me agarres y me lleves, de lejitos. Y bueno, luego
Pablo no se queda ahí, sino que es llevado por Bernabé a Antioquía. Y una vez más trae grande choque, una vez más. Pero lo que nosotros podemos ver en esta historia de Pablo es que la entrada a el camino no es por obras, es por fe. Recapitulemos un poco, porque hasta ese momento que Pablo cae del camino, que Saulo cae del caballo al camino, que es sorprendido por nuestro Señor, ¿qué obras tenía él? Perseguidor de la iglesia. Si había ganado de alguna forma la entrada, había hecho méritos suficientes de tal forma de que sus buenas obras sobrepasaran sus malas obras. De ninguna manera. No conocía al Señor, no lo conocía. Pero en ese momento el Señor Jesucristo toma la iniciativa, así como lo hizo a cada uno que forman parte de su rebaño. El Señor Jesucristo toma la iniciativa y le abre los ojos para que pueda ver la luz de nuestro Señor. Porque antes de que nuestro Señor tome la iniciativa, los hombres aman más las tinieblas que la luz, como lo dice el Evangelio de San Juan. Hablan mal las tinieblas que la luz porque sus obras son malas, porque su corazón es malo, porque no hay forma que algo muerto reaccione. Por eso el Señor tiene que tomar la iniciativa y nos da el regalo de saber nuestra condición de hombres pecadores y qué tan abominables somos delante del Señor. Nos da ese regalo, magnífico regalo del arrepentimiento. Y luego nos da la fe para creer en Él. Todos esos son regalos del Señor, pero el que se arrepiente y el que cree somos nosotros. Entonces la entrada a ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Y la entrada Él la da, Él nos abre la puerta para entrar a ese camino. Por eso es que la palabra del Señor dice que la salvación no se gana, que la salvación es por fe, que la salvación es un regalo, que la salvación es por gracia. Esa es una gran realidad. Pero vemos aquí en Hechos capítulo 11, y dice, le vamos a dar lectura versículo 23, dice, cuando llegó, hablando de Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó, tuvo grande gozo, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor. Entonces se gozó, y hay gozo en nuestro corazón cuando alguien entra por esa puerta estrecha que dice la palabra del Señor, que son introducidos por el Señor Jesucristo a ese camino. Nos gozamos, pero luego ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Dice la palabra del Señor, exhortó. Bernabé exhortó. No solo le dio gozo, sino que exhortó a unos cuantos, no, exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Entonces eso es lo que debemos de hacer, permanecer fieles al Señor, aquel que nos dio tan grande regalo que no se puede calcular con oro, con plata, con diamantes, con esmeraldas, con rubíes, con nada de este mundo, porque
ese regalo es tan glorioso. Por lo tanto, es nuestro deber permanecer fieles al Señor. Y luego dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz, seguid la santidad, porque si tú no estás en santidad, si tú no tienes santidad, no podrás ver al Señor. Y luego Romanos 8:13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, sí, la entrada a este camino es por gracia, es un regalo, es por fe, la entrada al camino. Pero el permanecer en el camino, ¿qué? No tenemos que hacer nada. Somos pasivos y somos llevados por la corriente. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, versículos del 19 al 20. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ya terminando su obra aquí después de que resucitó, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjese, nos manda el Señor a ser discípulos a todas las naciones. Dice: id, nos manda, y haced discípulos. Pero enséñenles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, tenemos ordenanzas de que nos santifiquemos, de que hagamos morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo, de que obedezcamos todo lo que el Señor instruyó cuando Él estaba en esta tierra, y todo lo que el Señor instituyó por medio de sus siervos, de sus profetas, de sus apóstoles. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo perseveramos? Pero déjenme, les doy un texto más. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor, porque estamos viendo dos cosas que forman parte de nuestro camino a la gloria. Dos cosas, pero las dos cosas son de suma importancia. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Una clara advertencia de que no debemos vivir conforme a la carne. Y luego nos dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces tenemos advertencia, tenemos mandamiento y tenemos promesa. Pero luego Juan 10, 27 al 29 dice que sus ovejas oyen su voz. Y dice el Señor Jesucristo: y yo las conozco, y ellos me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie, absolutamente nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie es más fuerte, nadie es más poderoso que nuestro Dios. Por lo tanto, el Señor dice, ustedes están seguros conmigo, nadie los puede separar de mi mano. Entonces, vayamos por partes. La entrada al camino hacia la gloria, hacia el habitar en el reino de los cielos, hacia esa comunión gloriosa y completa con nuestro Señor, allá donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más tristeza, donde ya no habrá más dolor, es por medio de la fe. Y es un don de Dios, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Pero, ¿qué tal la permanencia? ¿Qué tal la conservación en ese camino? ¿Qué tal? Y a la luz de la palabra del Señor nos dice que la salvación es del Señor. ¿Qué parte de la salvación? ¿Qué parte? La respuesta corta es toda ella, toda ella. Porque el Señor pagó, nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario todas nuestras transgresiones, todas y cada una de ellas. No solo pagó nuestras transgresiones desde que nos arrepentimos y le pedimos perdón del Señor y el Señor anuló la acta que era en nuestra contra, que nos era contraria, no, sino que también aquellos pecados que cometimos que aún estando ya en el camino. Por lo tanto, el Señor pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El pago fue completo, el pago fue eficaz. El pago fue eficaz. Y su justicia es eficaz. Y la santidad de nuestro Señor Jesucristo, por la cual nosotros somos vestidos, es eficaz. Porque si no fuera eficaz la justificación, si no fuera eficaz la santificación, no podríamos tener comunión con el Señor, no podríamos entrar al lugar santísimo de su presencia y adorar. Sería imposible. Pero es eficaz. Es eficaz. Y entonces dice el Señor que Él nos va a conservar. Él es el que nos va a conservar. Pero también vemos estos mandamientos y vemos estas advertencias de que seamos santos porque Él es santo, de que hagamos morir la carne para que vivamos. Hay mandamientos específicos de que seamos obedientes. El que me ama, mis mandamientos guardará. Entonces, ¿cómo se relaciona esta realidad con el que somos preservados por el Señor? ¿Cómo se relaciona? Y es que aquel que en verdad ha sido salvo, aquel que en verdad ama al Señor, persevera en este camino, no por sus fuerzas, sino por el Señor. Pero es una realidad que el Señor nos da advertencias, que estemos alertas, que no nos descuidemos. Y Él nos llama a ser perseverantes, nos llama a vencer, nos llama a no regresar, a mantener la fe, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El Señor nos llama. Pero nosotros ya somos santos por el Señor, ya somos santos. Por lo tanto,
aquel pecado que nosotros podemos hacer morir en nuestra carne es aquel pecado que ya ha sido perdonado. Aquel pecado que nosotros podemos hacer morir en nuestra carne es aquel pecado que ya ha sido perdonado. Y la santificación que nosotros perseguimos es esa santificación que ya hemos obtenido por nuestro Señor Jesucristo. Pero seguimos en esta lucha, seguimos en esta batalla, y la justicia por la cual estamos siendo vestidos no es nuestra justicia personal, ni la santidad por la cual tenemos comunión con Dios no es nuestra santidad personal, sino la de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, estamos llamados a todos aquellos que hemos sido puestos en el camino a avanzar, a seguir hacia adelante, constantes hacia el Señor, hacia la gloria. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 2. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Luego sigue en el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, el final del camino, la vida eterna. Entonces, fíjese bien. Tenemos entrada al camino, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta estrecha. Él es el que nos pone en este camino, pero también Él es el que nos preserva en este camino. Pero dice la palabra del Señor: si en verdad habéis creído y no creísteis en vano. Fíjese. Si en verdad habéis creído y no creísteis en vano. Porque hay muchas personas que vienen un tiempo a la iglesia, pero luego se apartan y salen y apostatan de la fe y hablan, incluso se convierten en agentes del enemigo, atacantes de aquellos cristianos y hermanos allá afuera, pero que estuvieron aquí adentro y que profesaron y que dijeron en alguna ocasión haber aceptado al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, pero que hoy en la actualidad, hoy por hoy, están afuera haciéndole guerra a los cristianos. Ellos no fueron preservados porque su fe era vana. Su fe no tenía sustancia. No creyeron en verdad. Tenían fe, pero no fe salvadora. Por lo tanto, el Señor dice: aquellos que están en el camino tienen fruto de santificación, tienen fruto de santificación. Y luego dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 del 12 al 13: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para que con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, como todos los santos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor.
Entonces, nosotros estamos en esa lucha, en ese camino, avanzando constantemente. Y entonces el Señor nos manda y nos dice, hagan morir las obras de la carne, para que vivan. Háganlas morir por medio del Espíritu que habita en ustedes, pero háganlas morir. Entonces, en esa lucha hay ataques que recibimos, pero también ataques que nosotros podemos hacer. O como dirían, estamos a la defensiva y a la ofensiva. Entonces, en este camino, la defensiva es hacer morir las obras de la carne, hacerlas morir. Pero saben, hace poco, en este mes, causó un tanto de atención que en una de las zonas de nuestro país que se encuentran en conflicto, atacadas por el narcotráfico, prácticamente es terrorismo en la ciudad, y entonces un helicóptero se miró en el cielo, y ¿sabe qué? Llevaba una bandera blanca. ¿Y usted sabe lo que significa una bandera blanca en la guerra? Significa un cese al fuego, un llamado a la paz, un llamado al diálogo para que haya paz. Por lo tanto, si estaba en un lugar muy conflictivo, ven a un helicóptero del ejército portando una bandera blanca, pues luego dicen, caray, ¿qué está pasando? Están llamando a la paz. Ahora, hermanos, muchos cristianos izan la bandera blanca con el pecado, y eso no es nada bueno. Y llaman a la paz y llaman a la amnistía al pecado, y dejan de luchar y dejan de hacer morir las obras de la carne. Muchos cristianos, esta es una gran realidad, por lo menos muchos que se hacen llamar cristianos. Y entonces conviven día a día con el pecado, conviven con él, ya se acostumbraron a que esté allí presente en sus vidas. Pero la palabra del Señor dice, busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No puedes izar la bandera blanca llamando a la paz al pecado. No, tienes que hacerlo morir. Tienes que hacerlo morir. Pero hermanos, estas son grandes advertencias del Señor, de que examinemos nuestra vida. Examina si estás en paz con el pecado, examínalo. No es normal, escúcheme bien, no es normal de que tú vivas una vida con el pecado allí presente constantemente, y el Señor te dice a través de su palabra y te dice a través de los mensajes, de las predicaciones, que eso es pecado y tú estar a gusto con el pecado en tu vida. Eso es una clara advertencia de que algo no está bien, de que algo anda mal. Porque estas advertencias no están allí en vano. Mire, hermano, el enemigo de nuestras almas no está en contra de que vengamos a la iglesia. No está en contra en que nos hagamos llamar cristianos. No está en contra con que digamos yo conozco a Dios y lo amo. Él no está en contra en eso. Es más, es una de las armas más letales de Satanás el que una persona se congregue y venga
a la iglesia, pero que no sea salvo. Es una de las armas más letales. ¿Por qué? Porque si aquella persona se encuentra convencida de que está bien, no va a buscar el perdón de sus pecados, no va a buscar al Señor, no va a buscar la salvación, porque va a sentir que ya la tiene. Por eso el Señor da estas advertencias. Si tú no estás siendo santificado, alerta, prende las alarmas, suena las sirenas, porque algo está mal. Algo está mal. Es un proceso que cuando presto tú abres la puerta, entras ese camino y tienes que ir caminando ese camino. Por eso se llama camino. Porque por allí caminas, por allí pasas, por allí transitas. Entonces, si tu vida se encuentra igual como estaba antes de venir al Señor, aguas, alerta, ten cuidado, no sea que te estás engañando a ti mismo. Porque aquellos que son del redil de nuestro Señor Jesucristo buscan la santificación, buscan seguir adelante y tienen fruto de santidad. Ahora, sabemos que los mandamientos que da el Señor son muchos. Y la palabra del Señor nos dice, hagan morir las obras de la carne, pero las obras de la carne son muchas y son específicas. Pero déjenme, les menciono solo una. Y la he escogido por el consejo que da la palabra del Señor, posterior a hablarnos de esa obra de la carne. Y esa obra de la carne que habla el Señor es la laxivia. Y dice la palabra del Señor, habéis oído decir a los antiguos, les fue dicho, no adulterarás. Pero cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Viene entonces en lo que quiero que nos enfoquemos. Ahí está la obra de la carne. Pero el Señor nos ilustra en las siguientes palabras lo tan lejos que nosotros debemos de estar dispuestos a ir con tal de hacer morir las obras de la carne. Dice, si tu mano derecha te es ocasión de la carne, córtala, deshazte de ella. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar tuerto, ciego, sin una mano, sin un pie, al reino de los cielos, que no entrar. Eso no quiere decir que vamos a salir al rato y en nuestra casa nos vamos a agarrar el cuchillo y el machete y ¡zas! No, significa lo brutal que es la guerra y el compromiso que como hijos de Dios debemos de tener por hacer morir las obras de la carne. No estamos llamados a ser pasivos, estamos llamados a tener un compromiso fiero, un compromiso real, un compromiso duradero con aquel que llamamos Salvador. Por eso la ilustración que da nuestro Señor. Por eso la ilustración. Pero saben, muchas veces, y más cuando leemos los evangelios y cómo vemos que nuestro Señor Jesucristo saca los mandamientos y los expone de una manera tan clara y saca la esencia del mandamiento, y entonces puede que venga a nuestra vida desesperación. Desesperación porque vemos tan difícil, lo vemos tan difícil de poder cumplir con todos y cada uno de los mandamientos de nuestro Señor. Es una realidad que puede haber desesperación en nuestra vida. Por eso es importante que comprendamos bien, que entendamos claramente, que lo comprendamos.
Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que los llamó, fiel es el que los puso en este camino, fiel es el que los llevará a la gloria, fiel es el cual también lo hará. Fíjese, no es con tus fuerzas. Por eso debemos de nosotros entender bien este camino, entenderlo. Aquel que es verdaderamente salvo, una señal de que somos verdaderamente salvos es de que somos conservados por el Señor, de que perseveramos en este camino. Pero una vez más, hermanos, no estamos llamados a estar quietos, inactivos, no, sino que estamos llamados a comprometernos, a dedicar todas nuestras fuerzas, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo a la santificación, a buscar el amor con Dios y con nuestros hermanos. Fíjese. Y aún así, yo diría que nuestros esfuerzos son risibles, son tan pequeños, pero al Señor le agradó que por medio de esos esfuerzos nosotros progresemos, porque lo que falta Él lo pone. Él hace efectivo nuestros pequeños esfuerzos para llevarnos a la victoria. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 33. Romanos capítulo 8, versículo 33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? ¿Quién puede acusar a un escogido de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjese qué maravilloso, qué grande es esto. El Espíritu Santo que habita en los creyentes hace posible que por medio de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación al Señor, nosotros progresemos en este camino. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio la entrada a este camino. Él pagó el precio de nuestra justificación. Pero no solo eso. Nuestro Señor Jesucristo no se fue al reino de los cielos y se quedó allí observante cómo pasaban las cosas, a ver si lo lográbamos o no. No, Él se fue a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Y Él nos dio claras señales, hermano Javi, claras señales. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de ser crucificado, Él va con Pedro un poco triste porque sabía lo que iba a pasar y le dice: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Vas a enfrentar una gran prueba de fe. Pero Pedro, yo he orado por ti. Qué maravilloso es que el Señor intercede por cada uno de nosotros. No solo intercedió por Pedro, sino que intercede por cada uno de nosotros. Y en esos momentos en que parece que nos detenemos de avanzar en ese camino, el Señor está intercediendo por nosotros, nos está sujetando fuertemente de la mano,
nos está sosteniendo. Y luego dice, para cuando vuelvas, Pedro, no si vuelves, sino para cuando vuelvas, ayudes a tus hermanos. Él nos mantiene seguros, porque fiel es Dios, y nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Tribulación no, angustia no, persecución claro que no, hambre o desnudez menos, peligro o espada nada. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. No lo merecemos, Señor. No éramos mejores que cualquier otro pueblo, que cualquier otra nación o que cualquier otra persona. De ninguna manera éramos igual de pecadores. Pero por tu gracia, Señor, por tu voluntad, por tu decisión, decidiste escogernos a nosotros y traernos a esa luz resplandeciente, esa luz, Señor, que nos sacó de la oscuridad, que nos sacó de la desesperación. Por lo tanto, Señor, no hay por qué desesperarnos, no hay por qué sentirnos incapaces, Señor, de llevar una vida de santidad. Tú eres, Señor, el que lo hace posible. Tu Espíritu Santo está ahí. Hemos sido sellados como propiedad tuya por tu Espíritu Santo. Te pertenecemos, Señor. Por lo tanto, Señor, no hay forma de que algo, Señor, nos pueda separar de ti. Pero, Señor, aquí está un pueblo, Señor. Aquí está un pueblo que necesita de ti, Señor. Un pueblo, Señor, que necesita avanzar. Un pueblo que necesita no detenerse, no distraerse, Señor, con las cosas de este mundo, no dejarse convencer, Señor, por las pasiones, los deleites, lo que pueden ver nuestros ojos, lo que pueden experimentar nuestros sentidos, Señor, de este mundo, Señor. Aquí está este pueblo. Te ruego por él, Señor. Te suplico por él, Señor. Te ruego, Señor, de que si hay alguno, Señor, que hay alguno que se encuentra distraído, que se encuentra desviado, Señor, que lo regrese, Señor, a tu redil. Si hay alguien, Señor, que no ha depositado su fe, su confianza, su esperanza en ti, Señor, te ruego, Señor, que le tomes en cuenta. Tómale en cuenta, Señor, para la salvación, porque este camino es lo mejor. Y el obedecer tus mandamientos trae a nuestra vida, Señor, alegría. Trae a nuestra vida gozo. Trae a nuestra vida paz, Señor. Por lo tanto, Señor, te ruego, ten misericordia conforme a la multitud de tus misericordias, Señor, y guíanos por este camino estrecho, Señor, este camino y esta búsqueda constante por auténtica santificación, Señor, de nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.